Hola amigos, nuevamente estamos en contacto con Gregorio Díaz Cereño, director del Museo Gustavo de Maeztu. Estuvimos el otro día hablando sobre el monasterio de Irache y habíamos llegado hasta el tema de las bibliotecas de los monasterios. Antes de meternos en el tema, saludamos y agradecemos a Gregorio Díaz Cereño que esté nuevamente con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Gregorio. Como habíamos dicho anteriormente, habíamos aplazado esta interesantísima charla porque el tiempo se nos acababa. Así que, infórmanos cómo era el tema de las bibliotecas en los monasterios. Generalmente los monasterios benedictinos, evidentemente el ora y el labora era fundamental, el trabajo y el estudio, la lectura, se convertían en uno de los elementos más importantes de la vida cotidiana de unos monjes que vivían enclaustrados, encerrados en un monasterio que al fin y al cabo venía a ser como una especie de Jerusalén celestial en la tierra, como una especie de ciudad divina que tenía en líneas generales unos prototipos determinados en cuanto a la distribución de los espacios. Hay que tener en cuenta que ya el prototipo del monasterio benedictino viene ya un poco definido desde el plano ideal del monasterio de San Gal, y entonces tiene una serie de dependencias que podríamos definir claramente en cuanto a lo que es la iglesia, la sacristía, la capilla de Santa María o capilla del Abad, el camposanto evidentemente, la sala capitular y claustro, y generalmente siempre cercano al claustro y los escritorios cercanos a la cocina, el mundo de la biblioteca y el mundo de la producción la producción de los libros. Para ir ubicando los espacios en los que donde se distribuirían estas dependencias y demás, en primer lugar tendríamos, por ejemplo, la iglesia, y recordando un poco ahora mentalmente cómo está el monasterio de San Benito en Irache. Tenemos la idea de que la iglesia en primer lugar está situada al norte. Hay que tener en cuenta que en esta disposición la iglesia va a ser sencilla, con una disposición de 3 naves, con ábsides en la cabecera, a pesar de lo monumental que es Irache y demás. Generalmente la iglesia tenía es donde los monjes leían sus misas particulares y demás, donde se celebraban las misas, y generalmente tenían 3 puntos de comunicación. 2 eran con el monasterio y 1 con el exterior. El pueblo entraba por la puerta de acceso, situada en los pies de la iglesia en el oeste, y se colocaba en la parte final del templo, porque esta es otra esquema mental que tenemos que romper. Gran parte de la iglesia no es accesible al pueblo, sino que está dividida por coros y demás, por lo tanto el culto siempre adquiere un cierto contenido mistérico muy importante. Los monjes generalmente accedían por la puerta del claustro y se situaban en el centro, donde estaba el coro. Y el tercer punto de comunicación, evidentemente, era ya con la sacristía, por donde accedían ya las altas dignidades, que eran los que ocupaban los puestos de privilegio, los que se situaban en la parte principal de la iglesia. En la sacristía, que era la habitación auxiliar de culto, se tenía acceso directo desde la iglesia y desde el claustro. Y por su parte posterior, pues podía comunicar con diversas capillas. La función de este recinto solía ser funeraria, y desde la procesión se salía por una puerta lateral hacia el camposanto, donde se acompañaba al hermano difunto previa misa. Generalmente esta necrópolis estaba situada al este, en la zona de los ábsides. La sala capitular se encontraba cerca del templo, para así de esta forma poder facilitar el paso de la comunidad cada día después de la primera de la hora prima. Solía ser baja, porque generalmente tenía los dormitorios encima, y las finalidades pues eran diversas. Entre otras se puede destacar pues la de Panteón de los Abades, pero hay que destacar que su función fundamental era la de reunir a la comunidad, el capítulo, donde se trataban los asuntos de interés general y se eligen los cargos. El claustro renacentista de Irache es una exquisitez en cuanto a su belleza, incluso al haber perdido las esculturas y demás en el siglo XIX, pero es de una calidad que arrancaría con una tipología del de San Esteban de Salamanca, nos llevaría, por ejemplo, a San Zoilo en Carrión de los Condes, San Telmo en San Sebastián, una tipología bastante parecida, pero con la exquisitez de la talla de Irache. Generalmente el claustro suele ser cuadrangular,
y está cerrado, y a través de él se tiene acceso a la mayor parte de los edificios de la planta baja. Y sus muros son, como se ven aquí, pues son los que delimitan las dependencias. Generalmente su trazado norte es el que está adosado a la iglesia y es donde se suelen instalar o se instalaban bancos corridos con la intención de que los monjes practicaran la lectura al aire libre y por lo tanto cerca de la biblioteca. El claustro es el lugar que se convierte en el mundo de instrucción, en el lugar de instrucción, librería, escritorio, pero también de contemplación. Y hay un poco lo que hemos hablado al empezar del claustro, es todo ese mundo de capiteles historiados, de relieves, de columnas, de estatuas de santos, abades, personajes bíblicos, todo ello como un mundo de instrucción, un mundo como una especie de libro abierto o de prolongación a través de la imagen de los libros que en estos bancos pueden leer los monjes. Por eso es probable que aquí fuese donde se alcanzaría el máximo nivel de cultura, lo que se llama cultura de la vivienda de la época. Después, evidentemente, hay que tener en cuenta también que esto es el centro del monasterio. Este patio es evidentemente esa especie de paraíso o evocación del paraíso al que podrán acceder los monjes que han renunciado en vida a lo terrenal, y es como esa especie de aperitivo que alcanzarán tras su muerte. Luego, en un segundo núcleo, pues tendríamos lo que sería el refectorio, la sala de aliño, cocina, la silla, la tahona, el molino, sala de almacenaje, dormitorio, calefactorio, enfermería, baños, letrinas, todo como una especie de microcosmos donde el mundo urbano de la ciudad se encierra en un espacio físico que es lo que conocemos como monasterio. Pero en los monasterios es muy importante la lectura como elemento de oración, como elemento de conocimiento y a la vez también muchas veces como elemento de intercambio. Evidentemente estamos antes del siglo XV, estamos antes de Gutenberg, estamos en un mundo en el que el libro se escribe, cada libro es único y en todo caso se produce otra copia a través también de otro manuscrito y por lo tanto el número de ejemplares que se puede hacer de cada libro pues es muy, muy reducido. Y evidentemente dependiendo de la calidad del encargo pues el libro será más o menos lujoso y por lo tanto mucho más exclusivo. En la biblioteca en estos momentos, desde el siglo XII por ejemplo hasta el siglo XV, momentos de riqueza, los libros se escriben sobre pergamino. Generalmente solamente después del siglo XI y en casos aislados comenzará a usarse el papel fabricado con pasta de trapo. Hay que tener en cuenta que el pergamino es el término que se utiliza para una membrana de piel que es traída de ciertos animales, carneros, dependiendo un poco a veces de las calidades, y el término que se le da a pergamino es siempre el hecho de hacer referencia a la ciudad de Pérgamo, porque en las disputas de principios de siglo, perdón, principio de milenio, la disputa entre la ciudad de Alejandría y en la ciudad de Pérgamo, entre dos ciudades que quieren capitalizar la cultura, Alejandría decide dejar de exportar el papiro, que es el material generalmente utilizado para la escritura y demás, y entonces para de esa manera evitar que Pérgamo pueda ser una ciudad que también tenga una importante biblioteca y foco de cultura, y entonces lo que hace la ciudad de Pérgamo es buscar otro soporte de lectura que será el pergamino. Y como he dicho anteriormente, el papel se introducirá muy tarde, ya hemos hablado anteriormente del siglo XI, pero solamente a partir del siglo XV será cuando el papel desbanque al pergamino. Generalmente el material utilizado para trabajar sobre el pergamino es el cálamo o la pluma. Generalmente el cálamo está formado por un tallo vegetal o calla fina, donde se lleva a cabo una incisión en uno de los extremos para que de esa manera la tinta se vaya esparciendo sobre el pergamino. Ya en la Alta Edad Media también se usó, coexistiendo con el cálamo, la pluma de ave o también llamada penna. Generalmente la pluma de ave era de oca, se extraía de la oca.
Las tintas más empleadas son sobre todo las negras, aunque no faltaban también las rojas, el minio, así como las de otros colores. Pero bueno, evidentemente cuanto más color, incluso mayor utilización de ilustraciones y demás, pues nos hablaban de la mayor riqueza de estos códices y demás, teniendo en cuenta que en los códices hispánicos se llegaron a emplear hasta 7 colores distintos. Pero ya hablamos ya de una especie de riqueza impresionante. Hay que tener en cuenta que las telas, los colores, pues muchas veces se fabricaban con tintas de sales metálicas, elementos vegetales y cosas por el estilo. Y antes hemos dicho que generalmente el escritorio estaba cerca de la cocina, porque sobre todo en invierno había que producir, con el frío y demás, se congelaban incluso hasta las manos de los escritores y demás, y por lo tanto la cercanía de la cocina permitía que se pudiesen calentar las pinturas, las tintas antes de su uso, e incluso se pudiesen calentar las manos periódicamente acudiendo a la cocina para poder ejercitar el oficio de escritor. Hay otras curiosidades, como por ejemplo pueden ser los palinsectos o las vitelas, otros nombres que se aplican a lo que es el mundo de los pergaminos. Entonces, la vitela, por ejemplo, consiste en, el cuero cuando lo vamos a trabajar, lo que es, se curte la piel, una actividad que en este ya va a ser muy importante en toda esta zona a lo largo del tiempo. Y entonces, una vez curtida la piel en cal durante 3 días, esta se maceraba y se extendía sobre una tabla y se le cortaba el pelo y se raía puliéndose con una piedra muy finamente, con una piedra pómez, hasta que sus caras quedaban totalmente lisas. Y después, con diversos procesos de plegados y demás, era cuando ya se procedía directamente a trabajar sobre él, a escribir. Pero estamos hablando de que muchas veces para hacer simplemente un pliego se tenían que utilizar bastantes animales, y por lo tanto de ahí también su gran encarecimiento. Y de vez en cuando, pues en cuestiones de crisis o pobreza económica y demás, pues se tenía evidentemente que recurrir a la reutilización de pergaminos anteriores para escribir de nuevo. Y entonces generalmente lo que se hacía era sumergirse la vieja hoja de un pergamino anterior, de un libro anterior, en leche, y que posteriormente se frotaba con una esponja y luego se alisaba de nuevo con una piedra pómez. Lo que ocurre es que a veces la escritura antigua no desaparecía del todo, y en otras ocasiones pues nos ha llegado hasta nuestros días, lo que ha podido permitir muchas veces conservar y poder leer textos muy viejos, muy antiguos, y porque lo que se había hecho era reescribir sobre algo que de alguna manera se había tratado de eliminar, pero al estar perfectamente introducido dentro de la piel y demás, no se ha podido eliminar, y eso permite la conservación, o ha permitido la conservación de de textos muy antiguos, sobre todo muchas veces en libros que en las catedrales se han reutilizado para escribir, incluso a veces pues cantorales y cosas por el estilo, y eso ha podido permitir, pues por ejemplo en casos de cantorales, pues descubrir elementos de música muy antigua, incluso del primer gregoriano. Estos códices reescritos son lo que el término que se suele utilizar es el de palinsecto. Entonces vemos como un monasterio es una ciudad en pequeño, con múltiples dependencias para el uso cotidiano a lo largo del día de cada una de ellas y demás. Vemos la importancia que tiene la lectura, ese banco corrido que se coloca en el claustro apoyado en el muro de la iglesia, y como hemos visto es cercano a lo que es la biblioteca y el escritorio. Evidentemente no todos los monjes saben leer, no todos los monjes trabajan en el escritorio, pero lo que sí es importante es que el mundo de la oración se acompaña con el libro, y el culto al libro va a ser un elemento muy importante durante toda la Edad Media, y ese culto al libro hará a los monjes, sobre todo en los monasterios importantes, a viajar a otros monasterios y copiar o tratar de conseguir algún libro que sirva para enriquecer lo que es su propia biblioteca
y a la vez lo que es su propio culto. Todo este mundo Si me contemporáneo, si me permites, Gregorio, nuestro tiempo ya está cubierto y si te parece bien, podríamos aplazar para nuestra próxima charla estas salidas de los monjes a otros monasterios a hacer trabajos de copia o de escritura. ¿Te parece correcto? sí, sí. Pues lo dejamos Sí, entonces. fenomenal. Pues lo dejamos entonces para la próxima semana. Sí, sí. Muchísimas gracias, Gregorio, Vale. y nos oímos más adelante. Hasta luego. Muchísimas gracias.